Bien amigos, hoy es 29 de septiembre de 2020. En esta ocasión continúo revisando el tema de los preacuerdos, pero ya en esta oportunidad voy a hacer referencia pues a unas 3 decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuellar que están aquí. Miren ustedes, los radicados 52227 del 24 de junio del 2020. Y de este hay un salvamento de voto del doctor Eugenio Fernández Carlier. El radicado 53596 del 12 de agosto y el que vimos ayer en la conferencia de este caso, radicado 54039 del 19 de agosto del 2020. De Policarpo, al señor que la mujer le pega un botellazo un botellazo estando en un establecimiento público y que él continúa ahí tomando y después va a la casa y la mata disparándole con arma de fuego. Pero entonces vamos a ver lo siguiente, porque esto es importantísimo también conocer la oposición o un planteamiento que es también interesante de salvamento de voto frente, por lo que yo estoy ya revisando aquí más detenidamente, un criterio, concretamente por lo menos en el salvamento de voto del doctor Eugenio Fernández Carlier, que dice así, expresa en ese salvamento de voto: la Corte Constitucional, a mi juicio, dice el magistrado, es lo vinculante en la sentencia de SU 479, demandó base mínima probatoria y tipificación estricta por la conducta ejecutada y aceptada, pero no para el beneficio. Bueno, eso ya es una situación que es importantísimo tenerla en cuenta, porque leyendo esta sentencia 54039 del 19 de agosto de la doctora Patricia Salazar Cuellar también, en la que estábamos ayer explicando el tema de las prohibiciones de los preacuerdos, pues en esa decisión el tribunal, que al fin de cuentas terminó aprobando el preacuerdo ya en segunda ocasión, y ahora miramos más detenidamente eso porque miremos en una cronología allí qué fue lo que pasó con este caso 54039. El tribunal dice lo siguiente: que resulta desatinado y carente de todo sentido suponer que los beneficios que se conceden en los preacuerdos deben estar probados, porque ello es ajeno a la naturaleza del preacuerdo. Es que para comprender mejor esta situación, pues si bien es cierto, la sentencia SU 479 pues dice: no se pueden incluir circunstancias de menor punibilidad u otros cambios de calificación sin base fáctica y probatoria. Pero mire lo que está considerando en este salvamento de voto el doctor Eugenio Fernández Carlier. Y eso, existe esa situación a nivel país, también con una fuerte y consistencias de criterio de que en realidad pues no debe estar probado para el asunto del beneficio. Es que miremos así detenidamente qué fue lo que pasó en este caso de Policarpo. Primero que todo, lo que trata de resolver la Corte Suprema, en este caso 54039, lo resumo así, dice: más puntualmente debe resolverse si el cambio de calificación jurídica realizado por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de acusación, justo antes de publicitar el acuerdo con la defensa, en virtud del cual concluyó que el homicidio agravado se cometió bajo la referida circunstancia de menor punibilidad, debía ser tenido como un ajuste a la legalidad, como lo plantea el censor, o era razonable pensar que se trataba de un beneficio adicional, como en su momento lo concluyen los juzgadores. Entonces,
Lo que pasa es que el fiscal adicionó el escrito de acusación incluyendo la atenuante punitiva de la ira y el intenso dolor, luego de hacer una entrevista con el indiciado, y después entonces celebra un preacuerdo y se concede la rebaja de la tercera parte. Esa fue la única contraprestación según el documento, el preacuerdo. Por eso es que entonces la fiscalía dijo, bueno, son 400 meses, si está ante una situación de ira e intenso dolor, pues entonces le descontamos la sexta parte y eso queda entonces en 66.66. Pero como hay que reconocerle la tercera parte, entonces quitémosle a esos 66.66 22.22 y eso quedó en 44.44 meses. Pero entonces cuando eso llega a manos del juzgado de primera instancia, lo imprueba. Y el tribunal lo imprueba, pero porque considera el acuo que hay un doble de beneficio que está quebrantando pues el artículo 351 numeral segundo. El tribunal lo confirmó, pero dijo, el acuen, sí, el tribunal, que no comporta doble de beneficio, pero se lo improbó también el tribunal en esa oportunidad, en la primera ocasión, por cuanto la circunstancia de menor punibilidad, o sea, del estado de intenso dolor, no contaba con un mínimo de prueba que lo soportara. Entonces, eso fue la primera fase que pasa allí. El tribunal, entonces, considera, y en esa decisión de la primera ocasión, el tribunal dice que lo que se valora no es la acusación en sí, sino el preacuerdo, el cual debe guardar congruencia, aunque no exacta, pero sí mínima con los hechos y el material probatorio. Entonces el tribunal dijo, no se pudo establecer de la acusación y los elementos materiales probatorios del preacuerdo establecer un mínimo de prueba respecto de la ira y el intenso dolor preacordado entre el fiscal y el acusado. En razón de ello entonces se hizo otro preacuerdo y se acordó aceptar la responsabilidad a cambio de ser sentenciado por el homicidio agravado, el 103, 104 numeral séptimo, pero que se le reconociera como único beneficio que obró en estado de ira e intenso dolor. En esta ocasión entonces lo vuelve y lo imprueba el juez, el ACU, pues sostuvo, dice el ACU en esta segunda ocasión, que el tribunal había dicho pues que efectivamente no, que insistía en que no había elementos materiales de prueba confirmando la atenuante. Sin embargo, se apela de esa improbación en segunda oportunidad y el tribunal aprobó el preacuerdo en esta ocasión, pero en esta ocasión considera de que la Fiscalía General de la Nación aclaró en la acusación que lo hacía era por el punible de homicidio agravado y reconociendo como único beneficio la diminuente punitiva. Entonces, en esta ocasión, el ACUEN, el tribunal, señala que no era viable que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos materiales de prueba que demostraran entonces la causal de atenuación punitiva de la ira y el intenso dolor, que fue reconocido como único beneficio en virtud del preacuerdo. Pues si estuviera aprobada, dice el tribunal, lo razonable sería que la Fiscalía General lo hubiese reconocido al momento de calificar el delito en la audiencia de acusación, aunque así lo hizo, como realmente pasó, pero que no fue avalado por el juzgado de primera instancia, ni por el mismo tribunal. Pero por razones diversas, como fue el hecho de haberse concedido dos rebajas en el mismo caso, es decir, el tribunal en la primera ocasión lo improbó porque consideró pues, que se estaban efectivamente dándose doble beneficio. En esta ocasión ya no. Ya el tribunal resuelve aceptar el preacuerdo y lo condenan entonces por homicidio agravado a 66.66.
parece, en este caso entonces lo que hace la defensa es irse en casación, pero manifestando que lo que había hecho el fiscal era una adición al escrito de acusación y que se trataba de un asunto entonces de ajustando a estricta legalidad. Y entonces, por eso es que la Corte dice, va a establecer si efectivamente le asiste razón a la defensa o era razonable pensar que se trataba de un beneficio adicional. Y allí entonces se da todo este asunto, el desarrollo que les explicaba el día de ayer, entonces, por parte de, en esta sentencia 54039. Hasta aquí voy porque realmente no he entrado a revisar estas dos, que también pues ya las tengo, pero quisiera conocer qué fue lo que pasó allí. Y también son de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Pero miren, hay una secuencia aquí, la 52227 es del 24 de junio, y de esa es que estoy diciendo que hay un salvamento de voto del doctor Eugenio Fernández Carlier, y él dice que según la dogmática con los radicados, y mire todos los que cita allí, 52.373, 46.684, 44.562, 47.732, 52.373, 45.736, 51.007 y los que ustedes alcanzan a ver allí en el tablero. Y también dice entonces el doctor Eugenio Fernández Carlier, y repito pues que la Corte Constitucional a juicio del magistrado y que considera que es lo vinculante, que en la sentencia de SU 479 lo que demandó la Corte Constitucional es una base mínima probatoria y tipificación estricta, pero por la conducta ejecutada y aceptada, pero no para el beneficio. Entonces, ya por esa razón diríamos nosotros es que esta situación de las atenuantes punitivas, de menor punibilidad, como las señaladas en el artículo 56, las que les decía ayer que incluso hay una directiva del 2018 de la Fiscalía General de la Nación que para reconocer entonces marginalidad, ignorancia o la pobreza extremas, habla pues de que deben existir un mínimo probatorio, pero y también entonces ahora en razón del artículo 57 para reconocer la ira, el intenso dolor, y que allí fue que entonces en esta sentencia 54039 pues la doctora Patricia Salazar dice pues que no, efectivamente acá no está aprobada esa causal de atenuante punitiva, la del estado de la ira de intenso dolor, y dadas lo que les decía ayer en cuanto al comportamiento del acusado, de que al momento en que recibe el botellazo en el establecimiento, pues él se quedó allí, no reacciona, sigue tomando, y que ya después entonces va a la casa y es donde violentamente pues saca un arma de fuego y mata a su compañera permanente. Entonces, ¿que dónde está probado lo del estado emocional? Porque la fiscalía lo que hizo fue hacer una entrevista de indiciado, y ahí entonces al momento de la acusación lo que hizo fue adicionarla, y parece más bien que hubiese sido incluida, pero en razón del estricto principio de tipicidad, es decir, y de legalidad, no como entonces como en el criterio pues de considerarlo para un preacuerdo y tener pues allí una favorabilidad esta persona. Entonces es la discusión pues que se ha desarrollado en torno a este caso, que me parece muy interesante, pero que la posición mía, pienso yo que pues hombre, pues miremos este caso, si efectivamente estaba aprobada la situación de la ira y el intenso dolor, pues entonces podría decirse que el único beneficio al que aspiraba este señor pues era la consecución de la tercera parte, así como se pretende de pronto
conseguir la defensa, es decir, que no quedara la condena en 66.66, sino sobre ella aplicar la tercera parte y descontar entonces 22.22 para quedar finalmente en 44.44, porque la condena del tribunal pues lo que hizo fue responsabilizarlo con la atenuante del aire intenso dolor, y pues ahí ya pues definitivamente en ese caso, como dijo la corte, pues no puede proceder a hacer ningún tipo de manifestación en relación casar en algún sentido de la sentencia, porque es una reforma imperius como único apelante. Entonces quedó así, es decir, condenado por homicidio agravado con la circunstancia de atenuación punitiva. Pero entonces lo que planteo es lo siguiente, que si en ese caso si hubiera existido realmente la ira del intenso dolor probada como tal, pues entonces esa quedaría dentro de la misma acusación, dentro de esa misma estricta tipicidad. Ya de contera, pues obviamente está reconociéndose el descuento punitivo hasta el 66.66, y que si él quiere conseguir algo, ya un beneficio, porque este no es un beneficio, sino que hay que reconocérselo, obviamente, porque se dio la circunstancia, si se hubiera probado que efectivamente obró en ira de intenso dolor. Entonces ahí sí aspiraría como único beneficio a un descuento de la tercera parte, que es lo que seguramente pretende hacerla conseguir, o que quería conseguir la defensa, para quedar no en 66.66 sino en 44.44. Porque pues lo que pues se advierte, que de pronto recogiendo el tema ya del salvamento de voto y el criterio que les acabo de referir de disenso frente a, y de criterio de interpretación, porque el magistrado que salva el voto pues considera que lo que quiso decir la Corte Constitucional, según él, pues es que es para el mínimo probatorio, es para la tipificación estricta por la conducta ejecutada y aceptada, pero no para el beneficio. Luego entonces así, volviendo al caso de Policarpo, pues si se estaba ante un homicidio agravado como tal, solamente en esas condiciones, sin que existiera prueba en relación con la ira de intenso dolor, ¿por qué no razona entonces, por qué no pretender a un beneficio aceptando los cargos con una aceptación de responsabilidad, pero que se le concediera entonces la ira de intenso dolor como de beneficio? Es decir, para que se le condenara por los 66.66. Así ella no estuviera aprobada. Pienso yo, mi criterio es que sí, debe ser viable, por supuesto, porque entonces vuelvo y resalto lo que dijo el tribunal, en este caso, que resulta desatinado y carente de todo sentido suponer que los beneficios que se conceden en los preacuerdos deben estar probados, porque ello es ajeno a la naturaleza del preacuerdo. Claro, no se trata, pues como yo insisto, pues que esto no es una feria de regalías, pero sí, pues lo que se trata es una justicia consensuada, de negociación, y lo que se quiere evitar pues es el desgaste de la administración de justicia, de irse a juicio oral y con esa alta estadísticas de que todos los casos, muchos se le caen al fiscal. Eso es otra cuestión que no se han tenido en cuenta, pero realmente la gran mayoría de casos, por X o Y razón, no tienen futuro para el ente acusador en los juicios orales. Entonces, la figura de la aceptación de cargos preacordada, pues es una figura dentro de esta justicia premial, entre comillas, pues diría que no es desprestigiando la justicia, sino entonces mantener el equilibrio de las cosas también, porque pues hay que entender que el sistema, y miren ustedes cómo está actualmente la problemática con esta situación de juicios virtuales, que yo insisto, eso es un fiasco
desde mi punto de vista y quiero que en este sentido pues uno debe tener un criterio y una opinión frente a las cosas, pero yo pues la verdad es que no le veo razón de ser a esos juicios virtuales. Y alguien me decía que yo hablaba desde el principio de mediación, pero es que ese es lo general. Hay la especie de ello es el principio de confrontación. El artículo 16 habla desde esto, de tener frente a frente a ese testigo. Y les decía e insisto que si para la evaluación del testigo, de acuerdo con el artículo 404, pues el juez debe tener a esa persona face to face para evaluar las respuestas a las preguntas y su comportamiento, porque esto también hay que tener la precisión frente a cómo la persona contesta, y no hablo solamente de los testigos sino también de los peritos. Entonces hay una serie de inconvenientes allí en los juicios orales, y más por este tema ahora de la pandemia, y pienso yo pues que prácticamente pues la justicia está en estos momentos pues frenada, y pues qué mejor entonces de dar vía o luz verde para que se puedan entonces hacer un acercamiento con el ente acusador y resolver el conflicto. Bueno, mis queridos amigos, voy a seguir en la revisión entonces de estos otros dos fallos, 52.227 del 24 de junio y el 53.596 del 12 de agosto, de la misma sala de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Ok,